Buenos días con todos. El día de hoy nosotros les vamos a presentar sobre las fracciones continuas en el acercamiento a pi. El grupo está conformado por Emilio Santillán, Kemely Pozo y mi persona, Emily Chango. ¿Qué es la fracción continua? La fracción continua es una expresión de la forma que podemos ver en la pantalla, donde podemos observar que es un entero y todos los demás números que son enteros positivos. Cuando tenemos i, que es igual a 0, 1, 2, etc., los números a0, a1, a2, etc., son llamados elementos, o también son conocidos como cocientes incompletos. Cuando permitimos que los numeradores o los denominadores parciales puedan tomar valores arbitrarios, la expresión resultante es una fracción continua generalizada. Aplicaciones de las fracciones continuas. Una de las aplicaciones más conocidas es en la ecuación diofantina, de primer grado. Esta es la obtención de las soluciones enteras de una ecuación dionfántica, en el cual se toma como un problema puramente matemático. Se puede denominar ecuación dionfántica a toda ecuación del tipo ax más by es igual a 0, con a, b, c como números enteros dados y x, e, y como incógnitas. Una de las aplicaciones que también es muy conocida es que las fracciones continuas se aplican en la astronomía, ya que de esta forma se puede calcular el periodo de tiempo que comprende un ciclo de Saros. Esto mediante el cálculo del tiempo transcurrido entre dos eclipses lunares, que están en las mismas condiciones. Aquí tenemos los antecedentes históricos de las fracciones continuas. No se tiene un origen o una fecha específica de cuándo aparecieron estas fracciones. Sin embargo, muchos remontan sus orígenes a Euclides en la antigua Grecia, teniendo indicios en uno de sus libros, específicamente el libro 8 de los elementos. Es allí donde se estudiaron por primera vez este tipo de fracciones. Es decir, que Euclides llegó a investigarlas en el siglo III a.C. Más tarde se le dio realce con el matemático italiano Bombay en su libro Le álgebra parte maggiore de la aritmética, Bologna 1572, un libro en el cual se usan las fracciones continuas para calcular raíces cuadradas. Un poco más de 150 años después, Euler empieza a desarrollar la teoría, la cual se usará hasta nuestra actualidad, dejando los principios plasmados en su memoria de Fractionibus Continuus de 1737, casi 30 años después. En 1768, Joseph-Louis Lagrange, un reconocido matemático francés, definió y oficializó esta teoría en su memoria Solution d'un problème d'arithmétique. El matemático Lagrange logró darle una solución completa a la ecuación de Fermat, x al cuadrado menos dy al cuadrado igual a 1, resolución a la cual se llegó usando de manera esencial las fracciones continuas. Aquí tenemos el número pi. La definición de pi. El número pi representa la relación matemática derivada de los círculos, el cual expresa que la división entre la circunferencia siempre da el mismo resultado, es decir, pi. Pi es la 16ª letra del alfabeto griego. Su aparición fue en 1706 con el matemático William Jones, un matemático galés. Más tarde, en el mismo ciclo, se vuelve reconocida gracias a una de las obras de Leonhard Euler, la cual era Introducción al cálculo infinitesimal, del año 1748. El número pi representa un número irracional, es decir, posee decimales infinitos y sin patrón alguno. Se conoce en su versión de 2 decimales, 3,14, y está presente en muchas de las constantes físicas, químicas y biológicas. Por ello se denomina constantemente matemática fundamental. La historia de pi. A lo largo de la historia del hombre con respecto a las matemáticas se ha intentado calcular la mayor cantidad de decimales en el número pi, siendo el primero 3,1605 en el papiro de Ames en el año 1900 a.C. en Egipto. Y actualmente se ha calculado más de 2 billones de decimales por Daisuke Takashi en un Tadoscat Tsuba System, que es una computadora con un gran procesador. Las aplicaciones para el número pi. Pi se usa en varias fórmulas como en la circunferencia de un círculo, y también se utilizan en áreas tecnológicas, económicas y astronómicas. Las computadoras suelen calcular pi para poder entender su velocidad. En la fórmula transformada de Fourier, el número pi actúa descomponiendo la señal de frecuencias constitutivas en la comunicación con celulares con antenas. El GPS también usa pi para su funcionamiento tanto en la Tierra como en el espacio, ya que sirve para el cálculo de la posición. El desarrollo y método de fracciones continuas. Con pi, el método consiste en utilizar la fracción continua de pi considerando los decimales que se quieren calcular, siendo así la fracción continua de pi esta. El proceso del método de fracciones continuas para el acercamiento. Para poder transformar el número pi en una fracción se tiene que considerar la fracción de pi, y para esto utilizamos pi con 21 decimales. Se le resta el entero, que en este caso es 3, y con este resultado se lo convierte en fracción y se obtiene el inverso para dividir y obtener el siguiente resultado.
A este resultado se le vuelve a hacer este proceso restando el número entero, que en este caso es 7, y se continúa con el proceso. Y con los valores restados se obtiene el resultado, y estos valores se los aplica a la fracción como sumantes consecutivos. Nuestro producto es un póster que explica tanto el número pi como las fracciones continuas y su relación. Al finalizar esta investigación realizada de manera profunda, podemos sacar las siguientes conclusiones. Una fracción continua nace del deseo de poder dar una representación de matemática pura a todos los números reales. Se cree que el primer uso e investigación de estas fracciones ocurrió en el siglo III a.C. por Euclides. Una de sus principales aplicaciones ocurre en la astronomía. Por otro lado, comprendimos de dónde nace el número pi, es decir, de la relación matemática derivada de los círculos, en la división de su circunferencia, y que es posible representar pi en una fracción continua, considerando los decimales que se requieren calcular, aplicando el sencillo método y las reglas que se explican en nuestro trabajo. Como producto de nuestro proyecto, tenemos un llamativo y completo póster, el cual puede ser de gran ayuda para alumnos de menores grados, para que puedan conocer el tema y despertar interés de una manera divertida. Para concretar el trabajo, grabamos un video en el cual se expone cada uno de los puntos de nuestro marco teórico y se explica de manera explícita el método utilizado para la conversión del número pi en una fracción continua. Podemos concluir que todos los objetivos planteados fueron cumplidos de manera objetiva.